Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a comenzar haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, recibe toda la gloria en este día. Que tu nombre sea proclamado con poder. Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido. Que podamos estar mirándote solo a ti, alabándote, glorificándote, porque solo tú lo mereces. Padre, gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas cada día. Que estés quebrantando en este tiempo toda obra de la oscuridad. Quita todo afán, toda ansiedad de nuestras vidas. Que podamos estar experimentando tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en este día en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El conocimiento más alto, decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es el conocimiento de que Jesús es el Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas, porque solo a través de Jesús el Cristo podemos recuperar lo que habíamos perdido. Entendiendo este precioso Evangelio y disfrutándolo, podemos estar viendo correctamente lo que es la oración. No solo una lista de peticiones continua, sino sobre todo experimentar que Cristo resucitado está con nosotros a través del Espíritu Santo. Disfrutar esa relación 24 horas es la oración. Y entendiendo la oración, automáticamente ya podemos ver este mundo, nuestra realidad física, con unos ojos distintos, entendiendo el por qué la gente está sufriendo, el por qué ni el dinero, ni la filosofía, ni la religión funcionan, solo Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, entendiendo esto, viendo con esos ojos el mundo, la gente que está a nuestro alrededor, vamos a poder transmitirles este Evangelio. Y el pueblo de Israel constantemente estaba perdiendo este precioso Evangelio. Por eso continuamente caían en idolatría, ponían en primer lugar otras cosas y venían desastres. Fueron esclavizados 400 años en Egipto. Pero después, como seguían perdiendo el Evangelio y perdían la evangelización y las misiones, venían desastres continuamente. Y eran atacados por los filisteos, los sirios, los asirios. Incluso llegaron a ser cautivos 70 años en Babilonia. Después de eso, fueron colonizados por Roma. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, que estemos conociendo el valor, entendiendo correctamente el Evangelio, que Jesús el Cristo ha consumado ya todo para nosotros. Por gracia de Dios, a través de Él, tenemos esa salvación, que es solución para el pasado, para el presente y para el futuro. Tenemos que entender, entendiendo el Evangelio, la bendición tan grande de la oración, que es el mover, el poder que transforma el mundo. Es nuestro respirar espiritual, es el tiempo de recibir la mayor felicidad, la paz que viene de lo alto, el poder que viene de lo alto. Y esa oración, con autoridad también, que a través de nuestra oración Dios nos da victoria en esa batalla espiritual que tenemos que estar peleando cada día. Y de esa manera vamos a ver realmente, con ojos distintos, las personas con las cuales nos encontramos cada día. Las situaciones que acontecemos cada día, que cada día vienen, lo veremos distinto. Veremos realmente que son oportunidades, que son puertas que Dios abre
para compartir el Evangelio, para transmitir este Evangelio que es poder de Dios para salvación. Por eso es muy importante que estemos entendiéndolo. Pero la Iglesia, en la Edad Media, pues había perdido totalmente el Evangelio, la oración y el evangelismo. Y, por supuesto, estaban haciendo templos muy bonitos, eran y son obras de arte porque muchos perduran, y los creyentes veían esas catedrales, esas iglesias, y les encantaba, eso era algo impresionante, ¿verdad? Y se basaban en eso. Luego llegaban allí y enseñaban que a través de las buenas obras, portándose bien, ciertamente recibías la salvación. Si te portabas bien, incluso podías salir de pecados pagando. Eran las indulgencias. Si dabas dinero, te daban la salvación. Supuestamente, porque es totalmente irreal. Pero es lo que hacían, ¿verdad? Y la gente realmente lo creía. Porque con esos templos, con esa grandeza, pues la gente, la verdad, todo lo creía. Y, por supuesto, eso traía fracaso continuamente. Pero hace 504 años, Dios, a través de un monje agustino, Lutero, este hombre que buscaba a Dios de corazón, pudo tener el privilegio de leer la Biblia y entenderla, porque estaba escrita en latín. Él era un erudito, y al leer la Biblia, el Señor, por su gracia, a través del Espíritu, le reveló realmente que la salvación no es por obras, como dice en Romanos 1:18, mas el justo por la fe vivirá. Solo a través de la fe en Jesús el Cristo podemos ser justificados delante de Dios, porque al poner la fe en Jesucristo, la justicia que Él consiguió en la cruz es imputada en nuestra vida, y somos justos por la justicia de Jesús el Cristo, y podemos vivir, podemos estar disfrutando desde ese momento la vida eterna de Dios. Por eso, por gracia de Dios, Lutero lo pudo entender. Y el 31 de octubre de 1517, allí puso y clavó esas 95 tesis en la puerta de la catedral, que era para iniciar un debate, era costumbre en esa época, porque realmente lo que Lutero quería era realmente que se reformara la Iglesia, que volviéramos otra vez a las enseñanzas apostólicas, solo a través de la palabra, que es la fuente máxima a través de la cual tenemos que estar guiándonos. Es el pacto que Dios nos da, la garantía. Por eso ciertamente hubo mucha oposición, hasta el punto que lo quisieron matar. Pero Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba totalmente con Lutero, y a través de él se inició esa reforma de volver otra vez la Iglesia a las enseñanzas de la palabra, las enseñanzas apostólicas. Por eso ciertamente Lutero, por gracia de Dios, pudo entender realmente el Evangelio, realmente la oración, y pudo ver el mundo correctamente, transmitir ese Evangelio. Por eso Dios lo utilizó grandemente. Pero hoy en día, desgraciadamente, muchas iglesias pues han perdido. Realmente no están entendiendo el núcleo, la esencia, lo más importante, donde se tiene que estar aferrando la Iglesia. Ciertamente la palabra en Mateo 16:19 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? La confesión que hizo Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión, sobre entender, creer que Jesús es el Cristo, el Señor edifica su iglesia. Si una iglesia, aunque sea con un local muy grande, muy bonito, aunque tengan un montón de buenas cosas, alabanza, comida, gente simpática, gente que ama a Dios, por supuesto, pero si esa iglesia no está fundamentada
en Jesús el Cristo. No están predicando, grabando, enraizando, naturalizando en cada creyente que Jesús es el Cristo. No están predicando y haciendo las misiones, transmitiendo ese precioso evangelio de Jesús el Cristo. No tiene ninguna fuerza espiritual. No está cumpliendo su verdadera misión. Y ahí, Satanás es como un campo de juego para él. Ahí él hace lo que quiere. ¿Qué es lo que hace? Dividir, traer conflictos, divisiones. Muchas iglesias, por no estar aferrándose solo al pacto de Jesús el Cristo, por no estar compartiendo y proclamando este precioso evangelio, cierran las puertas. Hay un 90% de iglesias que son dependientes, dependen de otras iglesias, porque no se pueden sostener por sí mismas. Por eso ciertamente tenemos que ver la importancia en este tiempo donde estamos en medio de graves crisis sanitarias, sociales, donde todo está cambiando de manera acelerada, ¿verdad? En 2 años esto ha cambiado de una manera impresionante que nunca hubiéramos imaginado, ¿verdad? Pero todavía va a cambiar más. Por eso es muy importante que las iglesias se estén restaurando, estén volviendo ciertamente al centro, al núcleo, a la esencia de los 66 libros de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y en esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque una iglesia que está aferrada, que está centrada en Jesús el Cristo, Satanás huye, porque Cristo ya ha vencido a Satanás, y pueden gozar también de la bendición de las llaves del reino de los cielos, la oración, esa oración que está moviendo totalmente el mundo espiritual y a su vez el mundo físico. Ese es el poder de la oración que tenemos como hijos de Dios. Por eso es tan importante que estemos restaurando ciertamente el Evangelio y a través de eso la Iglesia. Vemos que en ese tiempo de dificultad, cuando estaban siendo totalmente atacados continuamente por los filisteos hasta el punto que perdieron el arca del pacto, pero Dios por su gracia levantó 2 personas que conocían realmente el Evangelio, entendían el Evangelio, el valor del Evangelio, que disfrutaban de la oración y veían el mundo con ojos espirituales y querían, y de hecho transmitían el Evangelio. Uno fue primeramente Samuel, que Dios entregó, ¿verdad?, como respuesta a la oración de su madre Ana. Qué importante la oración del pacto que hizo Ana. Por eso en 1 Samuel 3:19 dice: y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Este Samuel estaba tan lleno del Espíritu Santo, tenía ese estado espiritual tan configurado en la palabra, en la oración, en el evangelismo, que ciertamente las palabras que Samuel decía de parte de Dios eran palabra de Dios. Todas se cumplían, porque no era el pensamiento o el color de Samuel, era pura palabra de Dios, porque estaba alineado totalmente a la palabra de Dios. Por eso toda su palabra se cumplió. Ese era el estado espiritual. Alguien que entendía el Evangelio, disfrutaba la oración, transmitía el Evangelio. Samuel. Por eso él pudo transmitir lo más precioso que es el Evangelio. ¿A quién? A David. Y en 1 Samuel 16:13 dice la palabra que una vez fue ungido, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando Samuel, guiado por Dios, ungió, vertió en ese cuerno el aceite sobre la cabeza de David, que representa ese aceite, el Espíritu Santo, en verdad, desde ese día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Y David pudo también disfrutar de ese estado espiritual como Samuel, porque también entendió el Evangelio, porque entendió y disfrutaba la oración 24 horas, y también él pudo transmitir ese Evangelio, porque tenía los ojos correctos para ver el mundo, para poder entender que lo más importante era predicar que Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio? Pues el Evangelio lo vemos a través de la palabra de Dios, constantemente. Desde que el hombre cayó en Génesis 3, engañado por Satanás, cayó en un estado terrible, separado de Dios,
con una naturaleza de pecado, cometiendo pecados continuamente y esclavo de Satanás. A consecuencia de eso venían problemas de todo tipo, continuamente, porque el hombre separado de Dios no es nada y está sufriendo una vida miserable, una vida totalmente engañado, yendo camino a la destrucción sin saberlo. No hay manera humana de salir de ahí, pero Dios por su gracia dio el precioso Evangelio. Desde Génesis 3:15, donde por primera vez el Señor está prometiendo que Cristo vendría, la simiente de la mujer, a aplastar la cabeza de la serpiente, a restaurar lo que habíamos perdido solo a través de Jesús el Cristo. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la promesa se cumplió. Y Jesús, Dios, se hizo hombre a través de una mujer virgen, y aquel verbo se hizo carne, dice en Juan 1:14, y Jesús, cumplió en la cruz el trabajo de Cristo. Allí cumplió 3 oficios muy importantes. Él vino como ese verdadero sacerdote que quebrantó esos 3 desastres. Él vino como ese verdadero profeta que anunció el único camino para regresar a Dios. Y Él vino como ese verdadero rey y en la cruz venció a Satanás. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo. Y mucha gente, incluso en iglesias, no están entendiendo esto. Están viviendo vidas religiosas. Por eso no funciona. Pero tenemos que estar entendiendo el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que predicaba Pablo, Pedro, el Evangelio que desde el principio Dios, por su gracia, nos da. Es el mensaje principal de toda la Biblia. Por eso tenemos que entenderlo para poder disfrutarlo, para poder compartirlo correctamente. ¿Y qué es la oración? La oración es cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y ahí podemos ya tener esa relación con Dios y disfrutar de nuestro respaldo. ¿Cuál es? El trono celestial. Es nuestro respaldo. Somos ciudadanos de los cielos, dice Pablo en Filipenses 3:20. Y a través de la oración podemos comunicar con Dios y recibir ese poder de lo alto. Es disfrutar la oración, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Esas son las respuestas que Dios da a sus hijos cuando oramos conforme a su voluntad, y esa oración que hace que la luz del Evangelio resplandezca en nuestras vidas en cada lugar donde estamos y alcanza las 237 naciones la evangelización mundial. Por eso el disfrutar el valor de la oración, eso es como una plataforma espiritual donde podemos estar recibiendo la fuerza, el poder de Dios. Y ciertamente de esa manera vamos a poder estar comunicándonos totalmente con Dios. También, a través de restaurar esa oración, podemos revivir la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, como dice en Génesis 1:27, y cuando estamos recibiendo a través de la oración el poder de Dios, ahí se restaura la imagen. Y también el poder espiritual. En Génesis 2:7, el Señor sopló en nuestra nariz aliento de vida, y al restaurar la oración, disfrutándola, podemos restaurar ese poder. Y de esa manera también se puede restaurar nuestro campo, la bendición de Génesis 2, del 1 al 18, la bendición Edén, el huerto del Edén. Ahí, al disfrutar la palabra, la oración, nuestro campo revive, podemos restaurarlo. Por eso es muy importante que estemos disfrutando de esas bendiciones. Si tenemos esas bendiciones a través de la oración, también se levantarán esas respuestas sin precedentes y que nunca se repetirán. Y eso es lo que pudo experimentar Samuel. Samuel, él disfrutaba de esto. Por eso, realmente cuando yo puedo estar reviviendo ese estado espiritual, puedo ser como una torre, un guarda espiritual. Y ciertamente también Dios me va a utilizar como una antena, es decir, para emitir, para que ese evangelio a través de mi vida, en cada lugar que esté, pueda alcanzar a muchas personas, ¿verdad? Por eso es muy importante
que esté disfrutando el Evangelio, la oración, y luego con ese poder espiritual en cada lugar que esté, pueda transmitir este Evangelio. Y Samuel, él lo disfrutó. Por eso ciertamente Dios le dio respuesta. Si no disfrutamos de ese poder espiritual, vamos a tener problemas continuamente, aunque seamos hijos de Dios. Pero realmente, si lo restauramos, Dios nos va a dar gran sanidad. Samuel lo disfrutó y luego lo segundo es que lo pudo transmitir, lo transmitió. Y el primer lugar donde lo transmitió, en 1 Samuel 7, como el pueblo de Israel estaba totalmente caído en idolatría, habían perdido el Evangelio, él los reunió a todos allí, hizo ese movimiento y le dijo que dejara la idolatría y que se aferraran solo al pacto de Jesús el Cristo. Transmitió a todo el pueblo este precioso Evangelio. Y ciertamente Dios obró, hizo incluso un sacrificio, un holocausto, que es un símbolo, un tipo de Jesús el Cristo. Es decir, que se aferraran solo en el Evangelio. En ese momento los filisteos les volvieron a atacar, pero Dios les dio gran victoria. Porque cuando restauramos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ahí ciertamente Satanás queda quebrantado. Por eso, este Samuel, que primeramente él disfrutaba de este poder espiritual, Dios lo utilizó para poder transmitir el Evangelio a todo el pueblo. Y no solo eso, también dice que no se levantaron guerras mientras vivía Samuel. Eso nos habla del poder espiritual, de cómo realmente, cuando gozamos de esa plenitud del Espíritu Santo, Satanás y los demonios huyen, no tienen camino para poder engañarnos, ¿verdad? También pudo transmitir ese Evangelio a David, 1 Samuel 16:13. Y David, vemos que él disfrutaba de verdad la oración, solo viendo sus salmos, que son alabanzas, pero también son oraciones, vemos cómo él continuamente disfrutaba del trono celestial, cómo tenía respuestas que trascendían el tiempo y el espacio, y cómo el Evangelio, a través de David, resplandecía en cada lugar que estaba. Por eso ciertamente él pudo recibir esa bendición a través de una persona como Samuel, que estaba disfrutando verdaderamente el Evangelio, la oración, y tenía ese poder para transmitirlo. Eso es lo que el Señor quiere que estemos realmente restaurando. Eso es lo que el Señor quiere, que las iglesias estén totalmente restaurando el Evangelio, la oración, y poder transmitirlo a todos los creyentes, a las siguientes generaciones, pero también en el lugar donde están, hasta lo último de la tierra. Esa es la función. Por eso ciertamente, a través de una persona como Samuel, que pudo disfrutar de esta bendición, Dios levantó grandes respuestas. Y es lo mismo con nuestras vidas. A veces equivocadamente podemos pensar, bueno, ¿y quién soy yo, verdad, para que Dios me pueda utilizar de esa manera? Pero Dios nos ha llamado. Y a través de Jesús el Cristo nos ha salvado. Y Él tiene un propósito específico, una misión concreta a través de nuestras vidas. Si estamos entendiendo este precioso Evangelio, aferrándonos cada día al Evangelio de Jesús el Cristo, orando, disfrutando esa oración 24 horas y mirando con ojos espirituales nuestras familias, nuestros campos, vamos a poder transmitir el Evangelio. Dios va a restaurar y nos va a hacer encontrar con esos discípulos como David, para que ese Evangelio continúe generación tras generación. A través de esos obreros tan importantes, al restaurar y transmitir el Evangelio, ¿qué ocurrió? Se bloquearon los desastres de la iglesia y los desastres del mundo, y también los desastres para la siguiente generación. Por eso ciertamente, a través de Samuel, él tuvo victoria, la oscuridad fue quebrantada, ya no les volvieron a atacar. A través de David también se quebrantaron los desastres de la iglesia. Él pudo restaurar ciertamente la iglesia. Y también esos desastres para la siguiente generación. Y es muy importante, ¿verdad? Si no estamos disfrutando del Evangelio,
¿Qué va a ocurrir con las siguientes generaciones si no estamos transmitiendo el Evangelio? Porque este mundo, ¿cómo está? Humanamente hay muchas dificultades, ¿verdad? Y ciertamente para los jóvenes, los niños, es muy difícil porque cada vez están incluso los colegios enseñando ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios, que ya están dando sus frutos, está haciendo que muchos jóvenes, niños, estén totalmente sufriendo. Y cada vez, desgraciadamente, va a ser peor. Por eso, si no les estamos transmitiendo el Evangelio, ciertamente va a ser muy difícil para ellos. Es más, es imposible. Solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, ellos pueden tener verdaderamente victoria. Y es lo que Samuel pudo disfrutar y pudo compartir. Por eso es muy importante. Samuel dormía junto al arca del pacto. Quiere decir que él se aferraba al pacto de Jesús el Cristo. Él aprendió la oración. Y aunque en ese tiempo la iglesia estaba caída, porque el sumo sacerdote Elí estaba en pecado, porque sus hijos hacían todo tipo de cosas incorrectas en la iglesia, y Samuel, que lo sabía, como eran sus hijos, lo permitía. Por eso él ponía en primer lugar a sus hijos antes que Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que no había visión en aquellos días, escaseaba, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote estaba en pecado, porque la iglesia estaba totalmente en pecado. Por eso, ciertamente Samuel, aunque era un niño, él tomó el pacto, oraba y se levantó hasta el punto que la iglesia fue restaurada. Pudo hacer ese movimiento en Mizpa para que toda la nación restaurara el Evangelio. Y eso bloqueó esos desastres. Ya terminaron las guerras porque los filisteos, eso representa a Satanás y los demonios. Si la iglesia se aferra solo a Cristo, Satanás huye. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si nos aferramos siendo iglesia a otras cosas, Satanás es como un campo de juegos y empieza a entrar, a traer divisiones, peleas, que la iglesia se enfoque en cosas que no son realmente las importantes. Nosotros tenemos que estar compartiendo este Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y transmitirlo sin falta a las siguientes generaciones. Por eso es muy importante que estemos tomando fuertemente esta palabra. El Señor nos ha llamado para transmitir como iglesia el Evangelio a las 237 naciones, 5.000 tribus que ni una vez han escuchado correctamente el Evangelio. Tenemos que estar levantando esos obreros, esos discípulos, para que puedan estar dando la sanidad, para que puedan levantar a las siguientes generaciones como la cumbre, para que puedan ser utilizados para cumplir la evangelización. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan, en primer lugar, disfrutar, entender este Evangelio. Solo Cristo, fuera de Cristo, nada funciona. Esa es la manera que Dios nos da, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús el Cristo. Tienen que tomar, creer cada día a través de la fe este precioso Evangelio. Una vez tenemos nuestra fe en el pacto de Jesús el Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar de la oración, teniendo primeramente un tiempo tranquilo, de quietud, delante de Dios. Hay que revisar nuestro horario y poner ese tiempo como prioridad, como algo esencial. Un tiempo para estar en quietud, un tiempo tranquilo delante de Dios y poder recibir el poder de lo alto. Concentrarnos, meditar en Jesús el Cristo que ha consumado todo. Y luego estar orando también por las personas, por nuestros campos, para que su reino se establezca. Una vez tenemos ese tiempo personal, luego durante todo el día, cuando viene un problema, lo convertimos en oración. Cuando hay algo que nos impacta en los ojos, lo convertimos en oración. Cuando viene un pensamiento incorrecto, lo convertimos en oración. Es decir, que estemos orando 24 horas, disfrutando que Dios vivo está con nosotros. Y orando, por supuesto, para que Dios nos abra puertas para compartir este precioso Evangelio. De esa manera, orando, al disfrutarlo,
es muy fácil transmitirlo, ¿verdad? Y es lo que le pasaba a Samuel, era muy fácil para él, porque realmente él lo disfrutaba cada día. Por eso él lo pudo transmitir a David. Y David, pues hizo lo mismo, empezó a disfrutar el Evangelio. Cuando era pastor, él ya tomaba la palabra. Él escribió hasta 73 salmos, porque él amaba la palabra de Dios, oraba con ella, meditaba en ella y oraba, alababa con su cítara, con su arpa, estaba totalmente alabando al Señor. Y tenía ese estado espiritual. Por eso él también transmitía el Evangelio continuamente y tuvo ese corazón siempre de construir el templo. Aunque físicamente él no lo pudo construir, pero preparó todos los materiales, que eran muchísimos y muy costosos, con todo su corazón, para que su hijo Salomón lo edificara, como así ocurrió. Por eso ciertamente David entendió que solo el Evangelio de Jesucristo, solo la oración y solo transmitir el Evangelio, ese es el deseo de Dios. Y sin eso solo hay fracasos, desastres y problemas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por este tiempo, Dios, que tú permites por tu gracia. Y estamos agradecidos por ese Evangelio que hemos podido recibir solo por tu gracia, Señor. Gracias porque Jesús es el Cristo, Él es solucionador de todos nuestros problemas. Gracias porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos estar comunicando contigo, Señor, orando. Gracias porque tú nos escuchas, tú nos respondes, tú estás con nosotros, nos das la paz, la fuerza, el poder. Señor, gracias que podamos disfrutar esta preciosa vida que tú nos das cada día y podamos transmitir esa bendición a todas las personas que hay a nuestro alrededor que están sufriendo. Padre, gracias, Señor, porque tú tienes todo preparado, que estés restaurando nuestras vidas, que estés restaurando a tu iglesia en todo el mundo, para que este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan cada día estar orando para que Dios le dé oportunidad de poder compartir el Evangelio. Si estamos orando, Dios abrirá las puertas, nos dará encuentros en ese momento que puedan compartir no sus propias ideas, sus propios pensamientos, no, que Jesús es el Cristo, que puedan compartir claramente el Evangelio, conforme a la palabra. Y ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, Dios mediante tendremos el mensaje de sanidad. Y desgraciadamente hay muchas personas en este tiempo con enfermedades, ¿verdad? Enfermedades espirituales, mentales, incluso físicas. Pero Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por eso, que podamos estar ciertamente orando para que Dios nos dé la palabra que necesitemos y que estemos levantándonos en nuestros campos como esos doctores espirituales, para que al compartir el Evangelio muchas personas puedan recibir la verdadera sanidad. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.